La lluvia caía con una furia inesperada sobre Guadalajara. Las luces de los autos se difuminaban entre las gotas que golpeaban el parabrisas del coche donde Mariana y Rodrigo discutían por enésima vez. Ella intentaba mantener la calma, pero su voz temblaba, cargada de cansancio. «No entiendes, Rodrigo, no es solo el trabajo, es que ya no estás aquí», dijo ella mirando al frente, evitando sus ojos. Rodrigo golpeó el volante con frustración. «Siempre exageras, Mariana, no puedo estar todo el tiempo pendiente de ti». El sonido del trueno los interrumpió, pero no detuvo el silencio helado que siguió. Afuera, las calles del barrio de Providencia se llenaban de charcos, el aire olía a tierra mojada, y el cielo se oscurecía como si también quisiera cerrarles el paso. El coche se detuvo frente a un semáforo. Rodrigo respiró hondo, tomó su chaqueta y sin mirar atrás dijo: «Haz lo que quieras. Ya no puedo más». Abrió la puerta y salió bajo la lluvia, dejando a Mariana inmóvil, con las manos temblando sobre el volante. Por un instante pensó que regresaría, que todo era solo un impulso, pero los segundos se estiraron como una eternidad vacía. Mariana salió del coche. La lluvia la empapó al instante. Caminó sin rumbo por las calles, con el maquillaje corriéndosele por las mejillas, el corazón golpeando su pecho con cada relámpago. Pasó frente a una panadería que ya cerraba y cruzó hacia una calle angosta, donde apenas se distinguían las luces. Entre el ruido del agua y su llanto, alcanzó a ver una pequeña capilla con la puerta entreabierta. Entró sin pensar. Dentro, el aire era tibio y olía a cera derretida. Las velas titilaban en silencio frente a una imagen del Sagrado Corazón. Mariana se arrodilló en el primer banco, sin fuerzas para hablar, dejando que las lágrimas corrieran libres. «¿Por qué, Señor?», susurró. «¿Por qué si lo di todo?». El eco de su voz se mezcló con el retumbar distante de los truenos. En su pecho sentía un peso que no era solo tristeza, era soledad. Recordó los primeros años con Rodrigo, las risas, los viajes, los planes. Todo se había desvanecido como una pintura borrada por el tiempo. Las campanas de una iglesia cercana sonaron. Afuera, el aguacero seguía cayendo, pero dentro del templo el tiempo parecía suspendido. Mariana cerró los ojos, intentando calmar su respiración. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir su vulnerabilidad sin esconderla tras palabras o excusas. Pasaron minutos, quizá horas. Cuando abrió los ojos, la lluvia había amainado un poco. Se levantó lentamente y observó la figura de Jesús crucificado. Algo en su mirada tallada parecía mirarla con compasión, como si comprendiera su tormenta. «No quiero odiarlo», murmuró. «Solo quiero entender qué hice mal». El sonido de una gota que caía del techo marcaba el ritmo de su llanto. De pronto, un viento leve recorrió el pasillo central, moviendo las llamas de las velas. Mariana lo sintió como un suspiro, un gesto invisible que la envolvía con ternura. No sabía si era su imaginación o una respuesta. Aferró el rosario que llevaba en la bolsa y lo presionó contra su pecho. «Dame fuerza, Señor, no me dejes sola esta noche». Fuera, las calles seguían inundadas, pero ella no quiso volver al coche. Encontró un rincón al costado del altar, se sentó en el suelo y apoyó la cabeza sobre los brazos. El cansancio y la tristeza la vencieron poco a poco, hasta que el sueño llegó como un refugio. En el último instante antes de dormirse, una frase cruzó su mente, clara como una voz entre la tormenta. «No estás sola, aún no». Fue en esa noche, cuando el cielo lloraba con ella, que Jesús decidió caminar sobre las calles de Guadalajara. Suscríbete y acompáñanos en esta historia de fe y redención que cambiará tu forma de ver los milagros. El amanecer llegó con un silencio espeso, roto solo por el canto lejano de un gallo y el murmullo de la lluvia que aún caía débilmente sobre los tejados de Guadalajara. La capilla olía a humedad y a cera gastada. Mariana despertó con un leve escalofrío, envuelta en la penumbra dorada de las velas que seguían ardiendo desde la noche anterior. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. Su cabeza reposaba sobre el banco de madera, los ojos aún hinchados de tanto llorar. El sonido de pasos suaves la hizo incorporarse. Un hombre mayor, de rostro amable y barba entrecana,
La observaba desde la entrada. «Buenos días, hija», dijo con voz pausada. «No quise asustarte, soy el padre Ernesto. Te vi dormir aquí anoche». Mariana se puso de pie con torpeza, avergonzada. «Lo siento, padre. No tenía a dónde ir». Él sonrió con serenidad. «No tienes que disculparte. Esta casa está abierta para los cansados». Le ofreció una taza de café caliente que traía en una pequeña charola. El aroma llenó el aire, mezclándose con el incienso apagado. Mariana lo tomó con gratitud. El líquido tibio le devolvió un poco de vida. «¿Quieres contarme qué te trajo hasta aquí?», preguntó el sacerdote. Ella dudó, mirando hacia el altar. «Mi esposo me dejó anoche, discutimos, y se fue bajo la lluvia. No sé si volverá». El padre asintió, sin interrumpirla. A veces, cuando alguien se marcha, no es el fin, sino el comienzo de algo que no entendemos todavía. Mariana bajó la mirada. «He orado tantas veces, pero parece que Dios no me escucha». El sacerdote se acercó despacio. «¿Y si sí te escucha, pero tú no puedes oírlo entre tanto ruido del dolor?» A veces el Señor no grita, susurra, sus palabras quedaron flotando en el aire. Afuera, la lluvia se detuvo por completo. Un rayo de sol atravesó el vitral, iluminando el polvo suspendido. Mariana respiró profundo, dejando que esa luz le calentara el rostro. «Anoche sentí algo», dijo con voz baja, como si alguien me hablara. Me dijo que no estaba sola. El padre Ernesto la observó con atención. «Entonces no lo estabas». El reloj de la sacristía marcó las 8. El sonido de los camiones comenzó a llenar las calles. Los vendedores abrían sus puestos y el olor a pan dulce recién horneado llegaba desde la esquina. Guadalajara despertaba, pero dentro de la capilla el tiempo seguía detenido. «Padre», preguntó Mariana, «¿usted nunca ha dudado de su fe?» El hombre sonrió con una melancolía que solo tienen los años. «Cada día. Dudar no es perder la fe, hija, es buscarla. Y tú estás buscándola en medio de la tormenta, justo donde el amor de Dios suele revelarse». Mariana lo escuchó en silencio. Las palabras le calaban hondo, como si abrieran una grieta donde antes solo había confusión. Por primera vez desde que Rodrigo se fue, sintió que su corazón no era un hueco vacío, sino un espacio esperando ser llenado con algo nuevo. «¿Puedo quedarme un rato más?», preguntó ella. «Quédate el tiempo que necesites», respondió el padre. «La fe no tiene prisa». Cuando el sacerdote salió para preparar la misa, Mariana se arrodilló otra vez frente al altar. No lloró, solo respiró despacio, dejando que la calma del lugar la envolviera. En su interior, algo comenzaba a despertar. Fuera el sol ya secaba los charcos del atrio. Las palomas caminaban entre los escalones, picoteando migas. Mariana observó cómo una de ellas alzaba el vuelo y desaparecía en el cielo limpio. Sonrió apenas, sintiendo que también ella, de algún modo, estaba aprendiendo a levantar las alas. En el silencio profundo de la capilla, una voz tenue pareció decirle: «Aún falta camino, pero no caminarás sola». Continúa la historia en la siguiente parte, cuando el pasado regrese, y el eco del alma revele lo que aún no ha sanado. El día avanzó con lentitud. La ciudad rugía afuera con su rutina de bocinas, pregones y pasos apurados, pero dentro de la capilla, Mariana permanecía quieta, como suspendida entre el presente y algo mucho más antiguo. A ratos, el olor del incienso se mezclaba con recuerdos que venían a golpearla sin aviso. Cerró los ojos y de pronto no estaba en Guadalajara. Estaba en Tepatitlán, en la cocina de su abuela Rosa, viendo cómo el comal chispeaba mientras el viento movía las cortinas floreadas. «Reza despacito, mi niña», le decía la abuela. «Dios escucha hasta los suspiros, pero solo cuando salen del alma». Mariana sonreía al recordarla. Aquella mujer de manos ásperas le había enseñado a rezar el rosario, a dar gracias antes de dormir, a creer que el amor debía sostenerse incluso cuando dolía. Pero con el tiempo, esas certezas se habían ido diluyendo entre rutinas, facturas y silencios compartidos. El eco del pasado la arrastró a otra memoria. Su boda con Rodrigo, hace 11 años, en una iglesia adornada con flores blancas. Recordaba la mirada de él, firme y luminosa, cuando le prometió cuidarla
en la alegría y en la tristeza. Recordaba también cómo su padre, con lágrimas contenidas, le dijo: «No olvides, hija, que el amor no siempre brilla. A veces solo resiste». Mariana abrió los ojos y suspiró. ¿En qué momento habían dejado de resistir? Las discusiones comenzaron con cosas pequeñas: los horarios, el dinero, las amistades. Pero poco a poco, las palabras se convirtieron en dagas y el silencio en un muro. Rodrigo empezó a pasar más tiempo en el trabajo, llegando tarde con olor a perfume que no era el suyo. Ella fingía no notar, pero el corazón siempre sabe antes que la mente. Recordó la primera vez que lo enfrentó. «¿Hay alguien más, Rodrigo?» Él se rió cansado. «Siempre con tus ideas, Mariana. Eres tú la que ve fantasmas». Pero aquella noche, cuando él recibió un mensaje y apagó el teléfono con nerviosismo, supo que su matrimonio ya se estaba derrumbando. Mariana apoyó las manos sobre el banco. La madera fría le devolvió un poco de fuerza. Miró de nuevo al altar, buscando respuestas. «¿Por qué, señor?», susurró. «Si siempre intenté hacer las cosas bien, ¿por qué el amor se volvió tan frágil?». El sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus pensamientos. El padre Ernesto regresaba con una Biblia en la mano. «Te traje esto», le dijo. «A veces las palabras de Dios son como un espejo. Reflejan lo que no queremos ver». Ella tomó el libro con cuidado. «¿Y si no entiendo lo que él quiere decirme?». «Entonces léelo con el corazón, no con los ojos». Cuando el sacerdote se alejó, Mariana pasó los dedos por las páginas hasta que el viento las detuvo en un versículo del Evangelio de Mateo. «Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». Sintió un nudo en la garganta. No sabía si llorar o reír. Por la ventana del fondo entraba la luz de la tarde. Las sombras se alargaban sobre el suelo de piedra. Todo parecía tan simple en ese momento: respirar, mirar, existir. Sin embargo, dentro de ella, las emociones se mezclaban en un torbellino imposible de contener. Quiso escribirle a Rodrigo, decirle que lo perdonaba, que solo necesitaba que regresara y le hablara como antes. Pero algo más fuerte la detuvo: el miedo a volver a perderse a sí misma por amor. Se levantó y caminó lentamente hacia la puerta de la capilla. El aire fresco le golpeó el rostro. Desde allí podía ver las calles llenas de vida. Un vendedor de flores, niños jugando con una pelota mojada, una pareja que reía bajo un paraguas. Todo seguía girando, aunque su mundo estuviera quieto. Mariana apretó el rosario entre los dedos y murmuró: «Si realmente me escuchas, muéstrame el camino, Señor». En ese instante, el sonido de un trueno lejano cruzó el cielo despejado como una respuesta. Ella lo miró sorprendida, con el corazón acelerado, sin saber que ese eco del pasado era solo el preludio de algo que estaba a punto de comenzar. El cielo de Guadalajara amaneció cubierto de nubes pesadas. El aire olía a tormenta, y el sonido distante de los truenos parecía acompañar el paso lento de Mariana por la calle. Había pasado la noche en la capilla, y aunque su cuerpo estaba cansado, su mente seguía despierta, repitiendo las palabras del padre Ernesto como un eco constante. La fe no tiene prisa. Caminó sin rumbo, con el rosario entre los dedos. Cada paso la llevaba más lejos del ruido de los coches y más cerca de sus pensamientos. La humedad del aire le erizaba la piel. Apenas había comido desde el día anterior, y el cansancio empezó a pesarle en los párpados. Cuando el primer relámpago iluminó el cielo, apuró el paso buscando un refugio, pero no alcanzó a llegar. El suelo resbaladizo la hizo tropezar. Sintió un mareo repentino, una punzada aguda en la cabeza, y el mundo se volvió borroso. Todo se apagó en cuestión de segundos. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue un manto oscuro cubriéndole el cuerpo. Estaba acostada sobre un banco del parque, bajo el toldo de un kiosco. A su lado, un hombre la observaba con serenidad. No parecía apresurado ni asustado. Había en su rostro una calma extraña, como si todo lo que sucedía fuera parte de algo más grande. «Tranquila», dijo con voz profunda y cálida. «Estás a salvo». Mariana se incorporó lentamente. La cabeza le daba vueltas. «¿Quién es usted?»,
preguntó mirando el manto que la cubría. El hombre sonrió con una dulzura que le resultó familiar, aunque no sabía por qué. «Soy Jesús». Ella se quedó inmóvil. Su primer pensamiento fue que estaba delirando. Tal vez la fiebre, el cansancio, la tristeza, todo se había mezclado. «¿Jesús?», repitió incrédula. «¿Cómo? ¿El Jesús?». Él asintió, sin apartar la mirada. «El mismo que escuchó tu oración anoche». El corazón de Mariana comenzó a latir con fuerza. No había luz sobrenatural, ni coro de ángeles, ni resplandores divinos. Solo un hombre de mirada serena, con manos curtidas y rostro bondadoso. Pero había algo en su presencia que la hacía sentir completamente segura. «Esto no puede ser real», murmuró ella intentando levantarse. «Estoy soñando». Jesús extendió la mano, firme pero suave. «Toca mi brazo. Los sueños no laten». Mariana obedeció, casi sin pensar. La piel de él estaba tibia, viva. Sintió el pulso bajo sus dedos. Su respiración se volvió temblorosa. «No entiendo», dijo con un hilo de voz. «¿Por qué yo?» «Porque pediste no estar sola», respondió él. «Y aquí estoy». El viento sopló fuerte, levantando hojas secas del suelo. Jesús se sentó junto a ella y miró hacia el horizonte, donde el cielo gris comenzaba a abrirse en tonos de plata. «A veces», continuó, «las tormentas llegan para que el alma se detenga y escuche. Tú pasaste mucho tiempo hablando, pidiendo, esperando respuestas. Ahora solo tienes que aprender a escuchar». Mariana lo observó, intentando entender lo que sentía. No era miedo, ni confusión. Era una paz tan profunda que dolía. «¿Y si no sé escuchar?», preguntó. Él sonrió. «Entonces caminaré contigo hasta que aprendas». El silencio entre ambos se volvió sagrado. Los sonidos de la ciudad parecían alejarse. Solo quedaban el murmullo del viento y el latido compartido de dos almas que por un instante parecían entenderse sin palabras. Jesús se levantó y extendió nuevamente la mano. «Ven, te mostraré algo». «¿A dónde vamos?», preguntó ella, aún dudando si debía seguirlo. «A donde comienza el pan y termina el orgullo», respondió él con un brillo en los ojos. A veces, la fe se encuentra en un trozo de pan y una conversación sincera. Mariana lo miró fijamente. Había algo irresistible en esa voz. Se cubrió con el manto que él le había dado y dio el primer paso. No sabía hacia dónde la llevaba, pero algo dentro de ella le decía que ese camino cambiaría todo lo que conocía. Y mientras caminaban entre las calles húmedas, una nueva calma descendió sobre Guadalajara, como si el cielo también reconociera que el milagro ya había comenzado. El olor del café recién hecho se mezclaba con el vapor que salía de la cocina de una pequeña fonda en el barrio de San Juan de Dios. Jesús y Mariana se sentaron en una mesa de madera gastada, cerca de la ventana. Afuera, el bullicio de la ciudad comenzaba a despertar. Los vendedores ambulantes ofrecían tamales, los autobuses rugían y el aire olía a pan dulce recién horneado. Mariana observaba a su acompañante con cautela. No había nada extraordinario en su aspecto, y sin embargo cada gesto suyo irradiaba algo imposible de describir. Cuando el mesero se acercó, Jesús sonrió con sencillez. «2 panes y café para los dos, por favor, pero el pan que esté recién salido del horno. El alma se alimenta mejor cuando el pan aún está tibio». El mesero asintió sin reconocerlo y se alejó. Mariana lo miró, confundida. «¿Cómo puedes hablar así, tan tranquilo?» «Ayer mi vida se rompió en pedazos». Jesús entrelazó los dedos sobre la mesa. A veces, para volver a construir algo verdadero, primero debe romperse lo que se sostenía en el miedo. Ella bajó la mirada. «No sé si podré perdonarlo. Rodrigo me hizo sentir que no valía nada». «¿Y tú?», preguntó Jesús con calma. «¿Te has perdonado por todo lo que callaste?». La pregunta la dejó sin aire. El silencio entre ambos fue más profundo que cualquier palabra. Afuera, una campana de iglesia marcó las 9. «No lo había pensado así», admitió Mariana. «Siempre creí que el perdón era para quien nos hiere, no para uno mismo». «El perdón», dijo él,
Es una puerta que solo puede abrirse desde adentro. Si sigues cargando el peso, nadie más podrá hacerlo por ti. El mesero regresó con el pan caliente y 2 tazas humeantes. Jesús tomó un pedazo y lo partió en 2. Come, Mariana. No porque tengas hambre, sino porque el cuerpo también necesita recordar lo que es recibir sin miedo. Ella tomó su parte y la sostuvo entre las manos. El pan aún estaba tibio, y al morderlo sintió que algo suave se deshacía en su boca, como si ese sabor tuviera el poder de reconfortar algo más profundo que el estómago. «Está perfecto», dijo casi en un suspiro. «Así es el amor cuando no lo contaminamos con condiciones», respondió Jesús. «Simple, cálido y suficiente». Mariana levantó la vista. «Si eres quien dices ser, ¿por qué estás aquí conmigo? Hay tanta gente que necesita más ayuda que yo». Jesús sonrió mirándola con ternura. «Porque para Dios no existe el más o el menos. Cada alma perdida es un universo completo. Tú pediste una señal y el cielo responde en el momento justo». Mariana sintió que sus ojos se humedecían. «Y si no merezco esa respuesta, nadie la merece. Y por eso se llama gracia». Un silencio lleno de calma los envolvió. Afuera, la vida seguía su curso. Un niño corría detrás de una pelota, una anciana vendía flores en la esquina, un grupo de trabajadores reía a carcajadas. Todo parecía tan normal, pero para Mariana, cada sonido tenía ahora un significado distinto, como si la vida misma le estuviera hablando. Jesús terminó su café y se recargó en la silla. «Mariana, lo que perdiste no fue el amor, fue la ilusión de controlarlo. A veces confundimos la costumbre con el cariño, y cuando eso se rompe, creemos que hemos perdido todo. Pero el amor verdadero no depende del otro, sino de lo que eliges dar, aunque no te devuelvan nada». Ella respiró hondo, asimilando cada palabra. «Entonces, ¿debo perdonarlo y seguir como si nada hubiera pasado?» «No», respondió él con suavidad. «Debes perdonarlo y seguir como si tú hubieras aprendido algo que antes no sabías. El perdón no es regresar, es avanzar sin cadenas». Mariana miró su taza vacía. El café ya se había enfriado, pero en su pecho algo ardía con una calidez nueva. «Gracias», murmuró. Jesús se levantó, dejando unas monedas sobre la mesa. «Aún queda camino», dijo mientras la miraba con serenidad. «Y el pan del alma se comparte mejor cuando se aprende a caminar sin miedo». Ella lo siguió hacia la puerta. Afuera, el sol asomaba tímido entre las nubes. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió que el día no era una carga, sino una promesa. Algo dentro de ella sabía que su viaje apenas comenzaba. El sol se filtraba entre las nubes cuando Jesús y Mariana comenzaron a caminar por las calles del centro de Guadalajara. Las piedras del empedrado aún estaban húmedas, reflejando destellos dorados con cada paso. La ciudad respiraba vida, el sonido de los mariachis a lo lejos, el murmullo de la gente comprando flores frente a la catedral y el aroma dulce de los elotes asados que se mezclaba con el aire fresco de la mañana. Mariana observaba todo como si fuera la primera vez. Había pasado por esos mismos lugares cientos de veces, pero nunca los había sentido tan llenos de significado. «¿Por qué todo se ve diferente hoy?», preguntó. Jesús sonrió mientras pasaban frente al Hospicio Cabañas. «Porque tus ojos ya no están ocupados en lo que perdiste, sino en lo que todavía tienes. Cuando el alma se abre, el mundo deja de ser un ruido y se convierte en un canto». Mariana guardó silencio. Observó a un vendedor de globos, a un niño corriendo con una sonrisa desdentada y a una anciana que ofrecía rosarios a los turistas. «Ellos viven su día sin pensar en el mañana», dijo ella con cierta envidia. «Yo solía hacerlo, antes de que todo se rompiera». Jesús la miró con ternura. «No es que se haya roto, Mariana. Solo cambió de forma. A veces, el dolor no destruye, solo nos obliga a mirar desde otro lugar». Llegaron hasta la plaza de armas, donde una banda tocaba una melodía lenta. La gente pasaba junto a ellos sin prestarles atención. Mariana se dio cuenta de algo extraño. Nadie parecía notar a Jesús.
«¿Por qué nadie te mira?», preguntó desconcertada. Él respondió con serenidad: «Porque no vine para que me vieran, sino para que me sintieran. Quien busca con el corazón me reconocerá, aunque no use este rostro». Las palabras la estremecieron. Bajó la vista, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Jesús continuó caminando, y ella lo siguió, guiada más por la paz que por la razón. Pasaron frente a la Catedral Metropolitana. Sus torres doradas se alzaban contra el cielo azul. Jesús se detuvo un momento y la observó. «¿Sabes por qué estas torres apuntan al cielo?», preguntó. «Supongo que para recordar a la gente que Dios está allá arriba», respondió ella. Jesús negó suavemente. «No, Mariana. Apuntan al cielo para recordarte que Él también está aquí abajo. Cada piedra que ves, cada vida que toca tu camino, es una oportunidad para reconocer su presencia». Mariana lo escuchó con atención. En su interior, algo empezaba a calmarse. Por primera vez desde que Rodrigo la había dejado, no sentía la necesidad de tener todas las respuestas. Solo quería seguir caminando, junto a ese hombre que hablaba con tanta verdad. Se detuvieron frente a un puesto de frutas. La vendedora, una mujer de rostro cansado, ofrecía pedazos de mango y piña a los transeúntes. Jesús tomó una moneda y compró una pequeña bolsa. «Para ti», dijo entregándosela a Mariana. Ella sonrió. «Pensé que tú no necesitabas comer. No la compré por hambre. La compré para compartirla contigo. El amor se alimenta más cuando se reparte, no cuando se guarda». Mariana probó un pedazo de mango. El dulzor la sorprendió. Era como si el sabor le devolviera un fragmento de la alegría que había perdido. «Nunca había sentido que algo tan simple pudiera traer tanta paz», dijo. «Así actúa Dios», respondió Jesús. «No necesita truenos ni milagros grandiosos para hacerse presente. Le basta un gesto pequeño y sincero». El reloj del Palacio de Gobierno marcó el mediodía. El sol ya brillaba en lo alto. Jesús se volvió hacia ella con una expresión serena. «Aún queda mucho por ver», dijo. «Pero antes de seguir, hay algo que debes entender. No estás recorriendo las calles de una ciudad, sino los caminos de tu alma. Cada paso que das aquí, también lo das dentro de ti». Mariana respiró hondo. El ruido del centro se volvió un murmullo lejano. Sintió que el corazón le latía con una claridad nueva, como si en medio del bullicio hubiera encontrado silencio por primera vez. Jesús comenzó a caminar otra vez, y ella lo siguió sin dudar. Sabía que no era casualidad. Algo la guiaba, algo que la estaba preparando para una verdad que pronto transformaría todo su mundo. El camino los llevó hasta una calle tranquila en el barrio de Analco, donde el bullicio de la ciudad se desvanecía entre talleres antiguos y casas con muros descascarados. Jesús se detuvo frente a una puerta de madera, vieja pero firme. La empujó suavemente y el olor a pino recién cortado inundó el aire. Dentro, el sonido constante de una sierra manual rompía el silencio con un ritmo casi armonioso. Mariana lo siguió, sin saber qué esperaba encontrar. El interior del taller estaba lleno de virutas, tablas apiladas y herramientas colgadas con orden. Había algo reconfortante en ese lugar, como si cada trozo de madera tuviera una historia que contar. Jesús se acercó a una mesa de trabajo y tomó una pieza agrietada. «¿Ves esto?», dijo mientras la observaba. Era parte de un mueble hermoso, pero el tiempo y la humedad la dañaron. Mariana lo miró sin entender del todo. «¿Y se puede reparar?», Jesús asintió. «Con paciencia. La madera se limpia, se lija, se vuelve a unir. A veces queda una marca, pero las marcas también cuentan la verdad de lo vivido». Ella bajó la mirada, comprendiendo el significado detrás de esas palabras. «Entonces, ¿el corazón también se puede reparar así?». «Sí», respondió él con calma. «Pero primero hay que reconocer las grietas, no esconderlas». El sonido del martillo llenó el espacio por un momento. Jesús trabajaba con precisión, sin prisa. Mariana lo observaba en silencio. Cada movimiento suyo transmitía serenidad, como si en cada golpe se mezclara fuerza y ternura. «Eras carpintero, ¿verdad?», preguntó de pronto casi con timidez. Jesús sonrió levemente. «Lo sigo siendo. El oficio no cambia.
solo el propósito. Mariana se sentó en un banco y respiró hondo. El aroma de la madera recién lijada la envolvía, recordándole los días en que su padre trabajaba en casa, reparando sillas viejas, mientras ella jugaba a su lado. Mi papá también era carpintero, dijo con nostalgia. Siempre decía que la madera era como las personas. Si se la cuida, dura para toda la vida. Tu padre tenía razón, dijo Jesús, deteniendo su labor. Pero muchos olvidan que el alma necesita el mismo cuidado. Si la dejamos sola, se reseca. Si la llenamos de rencor, se parte. Mariana miró sus manos, callosas y marcadas por el tiempo. He sentido eso, como si algo dentro de mí se hubiera partido. Jesús dejó las herramientas y se acercó. El dolor no te rompió, Mariana, te abrió. Hay una diferencia. Lo roto se desecha. Lo abierto deja entrar la luz. Las palabras la atravesaron como un soplo cálido. Quiso responder, pero su voz se quebró. Lloró en silencio y Jesús esperó sin interrumpirla. Cuando por fin levantó la cabeza, él estaba sosteniendo la pieza de madera reparada. Mira, dijo mostrándosela. Las marcas siguen ahí, pero ahora sostienen algo nuevo. Eso es lo que hace el amor. No borra las heridas, las transforma. Mariana asintió lentamente. He intentado amar bien, pero siempre termino dañando o siendo dañada. Jesús la miró con compasión. Amar bien no es nunca fallar, sino seguir amando incluso cuando duele. El amor verdadero no busca perfección, busca entrega. El sol entraba por una ventana alta, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire. Mariana se dio cuenta de que llevaba horas allí, pero el tiempo parecía no existir. Cada palabra, cada silencio, la acercaba más a una comprensión que no era intelectual, sino espiritual. ¿Y si no puedo hacerlo sola?, preguntó con voz temblorosa. Jesús tomó una lija y se la ofreció. Entonces empieza por lo que tienes en tus manos. Lija un poco cada día, un pensamiento amargo, una culpa, un miedo. Verás cómo poco a poco el alma también se vuelve más suave. Ella tomó la lija, sonriendo entre lágrimas. En ese instante, entendió que no había venido a reparar un mueble, sino su propia historia. Jesús guardó silencio, observando cómo ella trabajaba con torpeza, pero con fe. Luego dijo en voz baja, casi como una oración: toda madera, por más vieja que sea, puede volver a ser parte de algo hermoso. Así también tú, Mariana. Así también tú. Y mientras el polvo dorado flotaba en el aire, ella sintió por primera vez que el pasado comenzaba, lentamente, a dejar de doler. La tarde caía sobre Guadalajara, tiñendo los tejados de un color anaranjado que presagiaba calma. Mariana caminaba junto a Jesús por una calle empedrada, llevando todavía entre las manos la pequeña pieza de madera que habían trabajado juntos en el taller. La observaba con cariño, como si en ese fragmento se concentrara algo más que madera, una parte de su propia sanación. Nunca pensé que algo roto pudiera volver a ser bello, dijo, rompiendo el silencio. Lo bello no está en lo intacto, respondió Jesús, sino en lo que ha resistido. Mariana asintió, pero un suspiro largo escapó de su pecho. Había paz en su interior, sí, pero también una sombra que seguía ahí, esperando el momento para volver a doler. Jesús la miró con comprensión. El corazón sana despacio, le dijo, pero hay heridas que necesitan cerrarse frente a quien las causó. Antes de que ella pudiera preguntar qué quería decir, escuchó su nombre a lo lejos. «Mariana, Mariana, espera». La voz la golpeó como una ráfaga de viento frío. Se volvió lentamente, y allí estaba Rodrigo, empapado en sudor, con el rostro demacrado y los ojos llenos de culpa. «Te he buscado por toda la ciudad», dijo, acercándose con cautela. «El padre Ernesto me contó que estabas bien. No podía irme sin verte». Mariana retrocedió un paso. No sabía si quería enfrentarlo o huir. Jesús permaneció a su lado, sin decir palabra. «¿Qué haces aquí, Rodrigo?», preguntó con firmeza. «Pensé que ya no tenías nada más que decirme». «Tengo mucho que decir», respondió él. «Me equivoqué, Mariana. Fui un cobarde. Pensé que alejándome evitaría el daño, pero solo lo hice peor».
Las palabras se clavaron en ella con fuerza. Había esperado escuchar eso durante semanas, pero ahora que lo tenía frente a frente, no sabía qué hacer con ese perdón tardío. «No puedes borrar lo que pasó», dijo con voz quebrada. «Me dejaste bajo la lluvia, como si no valiera nada». Rodrigo bajó la cabeza. «Lo sé, y no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo lamento, que todo lo que perdí fue por orgullo». Jesús dio un paso al frente. Su voz fue suave, pero firme. «El orgullo es una sombra que impide ver el rostro del amor, pero incluso las sombras desaparecen cuando uno decide mirar la luz». Rodrigo levantó la vista, sorprendido por la serenidad de aquel hombre. «¿Y quién es usted?» «Alguien que camina con los que buscan redención», respondió Jesús sin apartar la mirada. Mariana sintió un temblor recorrerle el cuerpo. No sabía si era por el peso de la conversación o por la presencia de ambos hombres frente a ella, uno representando su pasado, el otro su renacer. «No sé si puedo perdonarte», dijo finalmente, mirando a Rodrigo. «Pero tampoco quiero seguir odiándote. He llevado ese peso demasiado tiempo». Rodrigo asintió con lágrimas contenidas. «Eso ya es más de lo que merezco». Jesús colocó una mano en el hombro de Mariana. «El perdón no se trata de quién lo merece, sino de quién necesita liberarse. Cuando perdonas, no justificas el daño, solo eliges no dejar que te consuma». Ella lo miró, comprendiendo que ese era el paso que había estado evitando. Inspiró hondo y habló con voz firme. «Te perdono, Rodrigo. No porque sea fácil, sino porque ya no quiero vivir en el pasado». Las lágrimas corrieron por su rostro, pero esta vez no dolían. Eran lágrimas de alivio. Rodrigo bajó la cabeza, murmurando un gracias casi inaudible. Luego se alejó lentamente por la calle hasta desaparecer entre las sombras del atardecer. Mariana se quedó quieta, observando el punto donde él había estado. «¿Hice lo correcto?», preguntó. Jesús sonrió. «Hiciste lo que tu alma necesitaba. El amor no siempre significa quedarse, pero el perdón siempre significa avanzar». Ella cerró los ojos, dejando que el viento tibio le acariciara el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón no estaba dividido. Jesús la miró con serenidad. «El dolor ha cumplido su propósito, Mariana. Ahora estás lista para lo que viene». Y mientras el cielo se teñía de tonos rojos y dorados, ella entendió que perdonar no era olvidar, sino abrir espacio para que algo nuevo pudiera nacer. La noche cayó sobre Guadalajara con un aire denso y silencioso. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, mientras el viento anunciaba una tormenta que se acercaba lentamente. Mariana caminaba junto a Jesús por un sendero empedrado que bordeaba un viejo parque. A su alrededor, los árboles se mecían con un susurro constante, y el cielo se cubría de nubes grises que amenazaban con romperse. «Parece que va a llover otra vez», dijo Mariana mirando al cielo. «La lluvia no siempre es castigo», respondió Jesús. «A veces es una bendición que limpia lo que el alma ya no necesita cargar». Ella bajó la mirada, recordando la noche en que todo había comenzado, cuando fue abandonada bajo la tormenta. «No sé si puedo soportar volver a sentir esa soledad», murmuró. Jesús se detuvo y la miró con ternura. «Esta vez no estarás sola». El primer trueno retumbó, y poco después las gotas comenzaron a caer, lentas al principio, luego más fuertes, golpeando el suelo con una música que llenaba el aire. Mariana se cubrió instintivamente con los brazos, pero Jesús extendió su manto y la envolvió con él. El tejido, cálido y ligero, la protegió del agua como si tuviera vida propia. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella temblando. «Porque así cubro a los que amo», respondió él con serenidad. «No para evitarles la tormenta, sino para enseñarles que aún en medio de ella pueden sentirse seguros». Mariana se aferró al borde del manto. El sonido de la lluvia la envolvía por completo. Cada gota parecía golpear su piel con la misma intensidad de los recuerdos. El abandono, el miedo, la rabia, la culpa. Pero bajo aquel manto, algo distinto sucedía. La tristeza no dolía igual.
Sentía como si una corriente invisible la atravesara, disolviendo las sombras que había cargado por tanto tiempo. «No entiendo lo que pasa», dijo con voz temblorosa. «Siento que todo dentro de mí se está abriendo». «Eso es el perdón», respondió Jesús. «No es un pensamiento, es una liberación. Es cuando dejas de pelear con lo que ya fue». Mariana cerró los ojos, dejó que la lluvia la mojara el rostro, mientras las lágrimas se confundían con el agua que caía. No sabía cuánto tiempo había pasado. El cielo rugía, pero en su interior reinaba una calma nueva, una quietud que nunca antes había sentido. Jesús la observaba en silencio, con la mirada profunda y paciente. «La fe no siempre llega en templos», dijo al fin. «A veces desciende en forma de tormenta, y cuando el alma se abre, el milagro ocurre sin que te des cuenta». Ella respiró profundamente. Algo cambió dentro de su pecho. La ansiedad que solía apretarle el corazón desapareció. Sentía ligereza, como si el aire mismo se hubiese vuelto más puro. «¿Esto es un milagro?», preguntó con una mezcla de asombro y gratitud. Jesús sonrió. «El milagro no es la lluvia, Mariana, es que ahora puedes sentirla sin miedo». Un rayo iluminó el cielo, y durante un instante, ella creyó ver reflejado en los ojos de Jesús un brillo que no era humano. Pero antes de poder decir algo, él la abrazó con fuerza, cubriéndola completamente con el manto. El calor que emanaba de su cuerpo era tan profundo que el frío de la tormenta se desvaneció. Cuando la lluvia comenzó a cesar, Mariana abrió los ojos. El parque estaba envuelto en una niebla ligera. Buscó a Jesús a su lado, pero no lo encontró. Solo el manto quedaba sobre sus hombros seco a pesar de la lluvia. Su corazón latía con una mezcla de paz y desconcierto. «Jesús», susurró, «¿dónde estás?». Una brisa suave recorrió su rostro, y en ese soplo escuchó su voz, lejana pero clara. «Estoy en ti, donde la fe encontró refugio». Mariana apretó el manto contra su pecho. El aire olía a tierra mojada, a promesa cumplida. Sonrió por primera vez sin esfuerzo. Ya no necesitaba entender, bastaba consentir. Mientras el cielo se abría, un rayo de luz tocó el suelo a sus pies. La lluvia se detuvo por completo, y en ese instante supo que no era el final, sino el comienzo de algo que apenas empezaba a florecer dentro de su alma. El amanecer llegó silencioso, con el aire impregnado del aroma a tierra húmeda. Las calles de Guadalajara despertaban lentamente, mientras los primeros rayos de sol se filtraban entre los árboles. Mariana caminaba descalza, con el manto sobre los hombros. No recordaba cómo había llegado hasta la capilla, solo sabía que debía volver allí, al mismo lugar donde todo había comenzado. Empujó la puerta de madera y entró. La penumbra del templo la envolvió con su calma conocida. Las velas titilaban frente al altar, y el sonido de las gotas cayendo desde el techo marcaba un compás sereno. Mariana avanzó hasta el primer banco, con el corazón latiendo despacio, y se arrodilló. «Gracias», susurró. «No tengo otras palabras». Sus dedos recorrieron el borde del manto. Seguía seco, aunque había estado bajo la tormenta. La textura era suave, pero cada hilo parecía contener algo vivo, un calor invisible. Cerró los ojos y recordó la voz de Jesús, esa voz que aún resonaba en su interior. «Estoy en ti, donde la fe encontró refugio». El sonido de pasos interrumpió su silencio. Era el padre Ernesto, quien la observó con sorpresa y alivio. «Mariana, pensé que no volverías». Ella sonrió levemente. «Padre, estuve con él». El sacerdote se acercó despacio, como si temiera romper la quietud del momento. «¿Con quién?». «Con Jesús», respondió con serenidad. «No fue un sueño. Caminó conmigo, me habló, me cubrió con su manto». El padre la miró con una mezcla de asombro y duda. «Hija, los caminos del Señor son misteriosos, pero a veces el dolor nos hace imaginar consuelos». «No fue imaginación», interrumpió ella suavemente. «Mire». Extendió el manto sobre el banco. A simple vista parecía de tela común, pero al tocarlo el sacerdote retrocedió, impresionado por la calidez que emanaba. «Está
Tibio, murmuró, como si tuviera vida. Mariana asintió. Él me lo dejó. Dijo que era una promesa, que mientras lo llevara, nunca volvería a estar sola. El padre Ernesto guardó silencio un largo rato. Luego sonrió con humildad. Dios siempre cumple sus promesas, aunque a veces no las entendamos de inmediato. Quizá Él te eligió para recordar a otros que su presencia no se ha ido de este mundo. Mariana respiró hondo. En su interior ya no había confusión, solo gratitud. No quiero guardar esto solo para mí, dijo. Quiero que este manto sirva para otros, para quienes también sienten que la lluvia los dejó sin refugio. El sacerdote asintió. Entonces que tu vida sea el manto. Ayuda, escucha, acompaña. Esa es la forma más pura de prolongar su milagro. Ella sonrió. Se levantó lentamente y volvió a mirar el altar. Las palabras del Padre se quedaron grabadas en su mente. Que tu vida sea el manto. Sabía que era el comienzo de un nuevo propósito. Salió de la capilla cuando el sol ya iluminaba las calles. Las gotas sobre los tejados brillaban como pequeños cristales. En el camino, la gente comenzaba su jornada. Un joven barría la acera, una madre cruzaba con su hijo rumbo a la escuela, un anciano encendía una vela frente a una imagen de la Virgen. Mariana los observó y sintió que en cada uno de ellos latía la misma promesa que Jesús le había hecho, la certeza de no estar solos. Tomó el manto entre sus manos, lo dobló con cuidado y lo guardó cerca del pecho. «Te llevaré conmigo», murmuró, «no para esconderte, sino para recordar que la fe no es lo que se ve, sino lo que se vive». El viento sopló suavemente, levantando su cabello. El sol, al tocar el manto, pareció hacerlo brillar por un instante. Mariana lo notó, pero no se sorprendió. Sabía que él seguía allí, tan real como la vida que ahora debía continuar. Y mientras se alejaba por las calles bañadas de luz, una sensación profunda la llenó por completo. No había temor, ni duda, ni soledad. Solo la certeza silenciosa de una promesa eterna. Porque Jesús no la había cubierto con un simple manto de tela, sino con el amor que nunca se desvanece. Y bajo ese amor, Mariana sabía que su historia apenas comenzaba. El tiempo comenzó a transcurrir con un ritmo distinto. Cada amanecer tenía para Mariana un nuevo significado. Habían pasado semanas desde aquella noche en que Jesús la cubrió con su manto, y desde entonces algo en ella había cambiado para siempre. Ya no sentía la necesidad de huir del pasado ni de esconder sus heridas. En lugar de eso, decidió transformar su vida en una ofrenda silenciosa. Dejó la comodidad del viejo departamento que compartió con Rodrigo y se mudó a una colonia humilde, cerca de las orillas de Guadalajara. Allí, entre calles polvorientas y casas sencillas, alquiló un pequeño cuarto y comenzó a dar clases particulares a los niños del barrio. No cobraba mucho. Algunos días solo le pagaban con pan o fruta, pero cada mirada agradecida era suficiente para llenar su corazón. «Maestra Mariana, ¿por qué siempre trae ese manto?», le preguntó una niña un día mientras resolvían problemas de matemáticas. Mariana sonrió, acariciando el tejido que reposaba sobre sus hombros. «Porque me recuerda que nunca estoy sola», respondió. «Y quiero que ustedes también aprendan eso, que Dios camina con nosotros, aunque no lo veamos». Los niños la miraron con curiosidad. Algunos comenzaron a asistir a sus clases no solo para aprender, sino para escucharla hablar con esa calma que parecía curar. Pronto, la pequeña habitación se llenó de voces, risas y esperanza. El barrio empezó a notar el cambio. La gente decía que cuando Mariana pasaba, el ambiente se sentía más liviano, como si el aire se volviera más amable. Un día, una vecina se acercó con lágrimas en los ojos. «Mi hijo dejó de ir a la escuela», dijo. «Está perdido en la calle. No sé qué hacer». Mariana la tomó de las manos. «Tráelo mañana», le pidió. «Aquí siempre hay un lugar para empezar de nuevo». Y así fue. Poco a poco, los jóvenes del barrio comenzaron a reunirse en torno a ella, no por obligación, sino porque algo en su presencia los atraía. Era como si aquel manto invisible se extendiera sobre todos,
cubriéndolos con la misma paz que ella había recibido. Cada noche, antes de dormir, Mariana oraba frente al manto doblado a los pies de su cama. «Señor, no permitas que olvide de dónde me sacaste», susurraba. «Haz que mi vida sea tu mensaje». El eco de sus palabras parecía llenar la habitación. No necesitaba señales ni milagros visibles. Sabía que él seguía allí, guiándola con la misma ternura con la que la había cubierto aquella noche. Un día, el padre Ernesto fue a visitarla. Observó el pequeño salón lleno de niños y sonrió. «Veo que encontraste tu misión», dijo. Mariana asintió. «No fue difícil, padre. Solo tuve que escuchar lo que él ya había puesto en mi corazón». El sacerdote la miró con afecto. «Jesús no necesita templos de piedra, hija. A veces basta un alma dispuesta para que el milagro continúe». Al despedirse, el padre observó cómo los niños corrían detrás de Mariana, riendo y llamándola la maestra del manto. Sonrió, sabiendo que aquel apodo no era casualidad. Con el paso de los meses, Mariana notó algo extraño. Cuando alguien se acercaba a ella con tristeza o angustia, bastaba un abrazo para que la persona se calmara. No podía explicarlo, pero sentía que el manto seguía actuando, ahora a través de sus manos, de su voz, de su manera de mirar. Una tarde, al cerrar la puerta después de clase, se quedó mirando el horizonte. El cielo estaba teñido de dorado, y el viento soplaba con una dulzura familiar. «Gracias», dijo en voz baja, «gracias por seguir conmigo». Y en ese instante, el manto, que descansaba sobre una silla, pareció moverse levemente, como si respondiera a su gratitud. Mariana sonrió. No necesitaba confirmarlo. Sabía que Jesús seguía allí, obrando de maneras que el mundo tal vez nunca entendería. Su vida ya no pertenecía al dolor, sino al propósito. La mujer que un día fue abandonada bajo la lluvia, ahora caminaba bajo la misma fe que la había salvado. Y cada paso suyo dejaba huellas que otros empezarían a seguir. Rodrigo despertó antes del amanecer. La habitación estaba en silencio, salvo por el tic-tac constante del reloj que colgaba sobre la pared. Se incorporó lentamente y se miró en el espejo. Hacía semanas que evitaba hacerlo, pero esa mañana algo lo impulsó. Frente a su reflejo, apenas reconoció al hombre que veía. Los ojos cansados, la barba crecida, el rostro marcado por noches sin descanso. Pasó la mano por el vidrio, como si pudiera borrar las huellas del pasado con un solo gesto. «¿En qué momento me perdí?», susurró. Desde que había visto a Mariana por última vez, su vida se había vuelto un largo silencio. Intentó volver al trabajo, pero todo lo que antes le importaba le parecía vacío. Las conversaciones con sus compañeros se sentían forzadas, los días interminables. Ya no encontraba sentido en los planes que antes lo entusiasmaban. Recordó el día en que la dejó bajo la lluvia. Aquella imagen lo perseguía cada noche, como una herida que se negaba a cerrar. El sonido de su propia voz gritándole aún resonaba en su mente. «Fui un cobarde», dijo en voz alta, como si confesarse ante el espejo pudiera liberarlo. Tomó las llaves y salió a caminar. Las calles todavía estaban húmedas por la llovizna de la madrugada. La ciudad despertaba lentamente y él caminaba sin rumbo, dejándose guiar por algo que no comprendía del todo. Sin darse cuenta, llegó frente a la capilla donde Mariana había encontrado refugio. Se detuvo unos segundos, respiró hondo y empujó la puerta. El padre Ernesto estaba dentro, preparando el altar. Al verlo, levantó la mirada con sorpresa. «Rodrigo, hacía tiempo que no te veía por aquí». El hombre bajó la cabeza. «Vengo porque ya no sé qué hacer. Lo perdí todo, padre». «¿Hablaste con Mariana?» «Sí, y me perdonó. Pero no puedo perdonarme a mí mismo». El sacerdote se acercó despacio. «El perdón no es una emoción, hijo. Es una decisión que debes sostener, incluso cuando el corazón se resista». Rodrigo apretó los puños. «He intentado, pero cada vez que cierro los ojos, la veo sola bajo la lluvia. Me odio por eso». El padre lo observó con paciencia. «¿Sabes qué es lo que Dios ve cuando te mira, Rodrigo? Ve a un hombre que falló. No, ve a un hombre que aún puede aprender». Las palabras lo golpearon con fuerza.
Se sentó en el primer banco y enterró el rostro entre las manos. ¿Cree que todavía hay algo en mí que pueda cambiar? Siempre lo hay, respondió el sacerdote. Pero debes dejar de mirar atrás, como quien contempla una tumba. Mira hacia adelante, donde la vida aún te espera. Rodrigo levantó la vista. Sus ojos se posaron sobre el altar. Allí, en una repisa lateral, vio algo que le resultó familiar: el manto de Mariana, doblado con cuidado. «¿Ese?», preguntó acercándose con cautela. El padre Ernesto asintió. «Ella lo dejó aquí unos días para bendecirlo». Rodrigo extendió la mano y lo tocó. El tejido estaba cálido, como si acabara de ser expuesto al sol. Una paz profunda lo envolvió de inmediato. Cerró los ojos y, en medio de aquel silencio, escuchó una voz suave, inconfundible. «Te perdono, Rodrigo, no porque lo merezcas, sino porque el amor no guarda cuentas». Abrió los ojos, temblando. El padre lo observaba sin decir nada. «¿La escuchó?», preguntó con un hilo de voz. «No, hijo, pero a veces Dios habla en la voz de quienes amamos». Rodrigo se arrodilló y apoyó la frente sobre el manto. Las lágrimas cayeron sin resistencia. «Gracias», murmuró. «Gracias por no rendirte conmigo». Cuando salió de la capilla, el sol ya se elevaba sobre la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar sin culpa. Caminó despacio, con la certeza de que algo en su interior había comenzado a sanar. Y aunque aún no lo sabía, aquella paz era solo el inicio de un nuevo camino, uno en el que aprendería que el perdón no solo se recibe, también se comparte. El día de la misa comunitaria amaneció claro y tibio. Las campanas de la iglesia repicaban con fuerza, llamando a los vecinos del barrio. Mariana llegó temprano con el manto cuidadosamente doblado entre las manos. Llevaba un vestido sencillo y el rostro sereno, pero sus ojos guardaban una emoción que la hacía brillar. Sabía que aquella mañana no sería una más. Su corazón lo presentía. Dentro del templo, la gente se acomodaba entre murmullos. Los niños a quienes enseñaba ocupaban los primeros bancos, algunos sosteniendo flores que habían recogido del parque. El padre Ernesto la saludó con una sonrisa. «Hoy rezaremos por la esperanza», dijo. «Es un buen día para hacerlo». Mariana asintió. «La esperanza nunca llega tarde, padre. Solo espera a que el corazón esté listo». Mientras ayudaba a ordenar los bancos, una figura apareció en la puerta. Era Rodrigo. Vestía con sencillez, el cabello peinado hacia atrás, los ojos cansados pero llenos de humildad. Mariana lo vio y el tiempo pareció detenerse. Durante un instante, su respiración se hizo lenta y todos los sonidos del templo desaparecieron. Rodrigo dio unos pasos hacia ella. «No esperaba verte aquí», dijo en voz baja. «Ni yo a ti», respondió con calma. «Pero quizás ambos fuimos llamados por la misma razón». El padre Ernesto se acercó, notando la tensión serena entre ellos. «El Señor siempre encuentra maneras de reunir lo que parecía perdido», comentó antes de retirarse hacia el altar. Rodrigo se sentó en la última fila. Mariana permaneció de pie, observando el altar adornado con flores blancas. Cuando la misa comenzó, el coro entonó un canto suave que llenó cada rincón del templo. Mariana cerró los ojos. Mientras escuchaba, recordó todas las veces que había pedido una señal, un propósito. Ahora comprendía que esa señal siempre había estado ahí, esperándola en el silencio. El padre Ernesto habló sobre el perdón y la fe. «El amor», dijo, «no siempre se manifiesta en quien se queda, sino en quien aprende a dejar ir con paz. La luz de Dios no divide caminos, los alumbra para que cada uno encuentre el suyo». Las palabras resonaron en Mariana como un eco familiar. Miró hacia el fondo del templo y encontró la mirada de Rodrigo. En sus ojos ya no había rencor, ni culpa, solo gratitud. Asintieron al mismo tiempo, sin necesidad de decir nada. Cuando llegó el momento de la oración final, Mariana se levantó con el manto en las manos y se acercó al altar. Lo extendió con cuidado sobre una mesa lateral y habló con voz firme. «Este manto fue una promesa. Me cubrió cuando la lluvia quiso destruirme. Me recordó que no estaba sola
y me enseñó que el amor verdadero no abandona, transforma. Hoy quiero ofrecerlo como símbolo de esa fe que no pertenece solo a mí, sino a todos los que han sentido que su vida se rompía sin remedio. Un murmullo recorrió el templo. El padre Ernesto colocó su mano sobre el hombro de Mariana. Gracias, hija. Tu testimonio nos recuerda que la presencia de Jesús no es un recuerdo del pasado, sino una realidad viva entre nosotros. En ese instante, un rayo de luz entró por el vitral y cayó directamente sobre el manto. Nadie habló. La claridad bañó el altar con un resplandor cálido, casi dorado. Algunos fieles comenzaron a llorar en silencio. Mariana no necesitó mirar a Rodrigo para saber que él también lo había visto. Era la confirmación de todo lo vivido, el cierre de un ciclo. Al final de la misa él se acercó despacio. «Gracias», dijo con voz quebrada, «no solo por perdonarme, sino por enseñarme a creer otra vez». Mariana lo miró con ternura. «Ambos aprendimos, Rodrigo. El amor no termina, solo cambia de forma». Se despidieron con una mirada que no necesitó palabras. Él se marchó por la puerta principal, mientras ella se quedó de pie, observando el altar iluminado. Durante un breve instante, creyó ver al fondo del templo una figura conocida. Un hombre vestido de blanco, de pie, mirándola con serenidad. No había brillo sobrenatural, solo una presencia real, tan humana y divina a la vez, que le llenó el alma de paz. Mariana sonrió, sabiendo que Jesús aún caminaba entre ellos. Porque cuando dos caminos se perdonan, la luz siempre vuelve a encontrarlos. Los días posteriores a la misa se llenaron de un movimiento inesperado. La historia del manto comenzó a circular entre los vecinos, quienes hablaban de él como si se tratara de un símbolo divino que había descendido para traer consuelo. Algunos llegaban a la casa de Mariana buscando orar, otros simplemente deseaban escucharla hablar. Ella no se consideraba digna de nada extraordinario, pero comprendía que su testimonio era ahora un puente para los demás. Cada tarde abría las puertas de su pequeño hogar y colocaba el manto sobre una mesa de madera. A su alrededor, hombres y mujeres se reunían en silencio, compartiendo sus preocupaciones, sus pérdidas, sus culpas. Mariana los escuchaba con atención, sin juzgar a nadie, recordando las palabras que Jesús le había dicho. El amor se multiplica cuando se entrega sin condiciones. Una mujer joven se acercó una tarde con su hijo enfermo en brazos. «Solo quiero que él duerma tranquilo», dijo entre sollozos. «No pido más». Mariana acarició la cabeza del niño y lo cubrió brevemente con el manto. No hubo relámpagos ni luces sobrenaturales, solo una paz profunda que llenó la habitación. La madre, al cabo de unos minutos, notó que el pequeño respiraba serenamente y se había dormido. «Gracias», susurró llorando. «No sé qué ha pasado, pero siento que Dios está aquí». A partir de entonces, la casa se convirtió en un refugio. Cada persona que llegaba encontraba algo distinto: consuelo, valor, esperanza. No había milagros espectaculares, pero sí una transformación silenciosa en los corazones. Mariana lo sabía. El verdadero poder del manto no estaba en la tela, sino en el amor que lo había dejado. El padre Ernesto visitaba con frecuencia aquel lugar. Observaba con asombro cómo la fe renacía entre la gente. «Lo que ocurre aquí no es casualidad», le dijo una tarde mientras ambos compartían café. «Has aprendido a ser el instrumento, no el centro». «Él me enseñó», respondió Mariana. «Yo solo intento seguir lo que me mostró». Poco a poco, la comunidad comenzó a organizarse. Los vecinos construyeron un pequeño espacio al aire libre para las reuniones y lo llamaron el Jardín del Manto. Plantaron flores alrededor y levantaron un banco con la inscripción: «Donde hay amor, hay refugio». Los niños jugaban allí, las familias compartían alimentos y el eco de la risa reemplazó al silencio que antes dominaba las calles. Una tarde, mientras el sol se escondía, un grupo de hombres se acercó al jardín. Eran obreros del barrio que habían estado enfrentados por viejas disputas. Mariana los recibió sin miedo. «Dicen que este lugar trae paz», dijo uno de ellos con desconfianza. «Pero yo ya no creo en nada». «La fe no se impone», respondió ella con serenidad. «Solo se ofrece».
Siéntense. Los hombres permanecieron callados por un momento, observando el manto extendido sobre la mesa. Uno de ellos, el mayor, comenzó a hablar. «Perdí a mi hijo hace años», confesó. «Desde entonces no volví a rezar. Pensé que Dios me había abandonado». Mariana colocó su mano sobre la suya. Dios no abandona, aunque a veces caminemos tan lejos que olvidamos cómo regresar. Pero Él siempre espera. El silencio que siguió fue profundo. Uno a uno, los hombres bajaron la cabeza. Algunos lloraron sin contenerse. Cuando se marcharon, el aire del jardín parecía más liviano, como si un peso invisible se hubiera levantado. Aquella noche, Mariana se sentó sola bajo las estrellas. Miró el manto sobre sus rodillas y sonrió. «Jesús, lo estás haciendo otra vez», dijo en voz baja. «Estás cubriendo a tu pueblo, igual que me cubriste a mí». El viento sopló con suavidad, moviendo el tejido, y aunque nadie más lo notó, un resplandor leve recorrió los bordes del manto, como una caricia luminosa que se desvaneció en la oscuridad. Mariana no lo tomó como un signo, sino como una confirmación. Sabía que el verdadero milagro ya había ocurrido. Un barrio entero había aprendido a amar, a perdonar y a caminar unido. Y mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, entendió que la historia del manto apenas comenzaba. Porque la fe, cuando se comparte, nunca se extingue, solo se transforma en luz que cubre a los demás. El cielo de Guadalajara amaneció gris, cubierto por nubes pesadas que anunciaban una nueva tormenta. El aire olía a tierra, a presagio, a recuerdos. Mariana caminaba despacio por las calles del barrio, observando cómo los primeros vendedores cerraban sus puestos y la gente buscaba refugio antes de que el aguacero cayera. Llevaba el manto sobre los hombros, ya desgastado por los años, pero intacto en su esencia. Habían pasado varios años desde aquel día en que Jesús la había cubierto por primera vez bajo la lluvia. Desde entonces, su vida había sido un testimonio constante de fe. Había visto milagros silenciosos, había acompañado a los que sufrían y había aprendido que la verdadera presencia divina no siempre se manifiesta con palabras, sino en los gestos cotidianos del amor. Se detuvo frente a la vieja capilla donde todo comenzó. La puerta seguía siendo la misma, aunque la pintura se había desvanecido. El padre Ernesto había partido tiempo atrás, pero su recuerdo seguía vivo entre los fieles. Mariana respiró hondo y empujó la puerta. El sonido familiar de la madera la recibió, y el silencio del templo la abrazó como un viejo amigo. Se arrodilló en el primer banco y colocó el manto sobre el altar. «Señor», dijo con voz serena, «vine a agradecerte, no por lo que me diste, sino por lo que me enseñaste». El trueno rugió a lo lejos, y la lluvia comenzó a caer, lenta y firme. Mariana sonrió. Recordó su rostro empapado aquella noche, la desesperación que la había llevado a refugiarse allí, y cómo su vida cambió desde que sintió la voz de Jesús por primera vez. «Al principio pensé que habías venido solo a salvarme de la soledad», continuó. «Pero ahora sé que me enseñaste a salvar a otros. Me mostraste que amar no es esperar consuelo, sino darlo». El viento se coló por las rendijas del templo. La lluvia repiqueteaba en el techo, creando un ritmo suave que acompañaba sus palabras. «Sé que ya no necesito verte para saber que estás aquí. Estás en cada niño que sonríe, en cada anciana que reza, en cada alma que se levanta después de caer. Tú sigues caminando, Jesús, y me has dejado hacerlo contigo». Mariana permaneció en silencio por un largo momento. Luego se levantó y tomó el manto una vez más. Lo sostuvo entre sus manos, contemplándolo con ternura. Las costuras estaban viejas, pero cada hilo guardaba la historia de su transformación. Salió de la capilla. La lluvia caía con fuerza, pero no buscó refugio. Caminó bajo el aguacero, sintiendo cómo el agua empapaba su cabello, su rostro, su ropa. Cerró los ojos y levantó la cabeza al cielo. «Gracias por cubrirme cuando nadie más lo hizo», susurró, «y por dejarme cubrir a otros con el amor que me diste». Mientras caminaba, las gotas parecían resbalar sobre ella sin incomodarla. El manto se adhirió a su cuerpo, y una tibieza extraña la envolvió, como si alguien invisible
la acompañara paso a paso. Cada rincón del barrio le resultaba familiar. El taller de carpintería, la pequeña fonda donde compartió el pan, el parque donde despertó por primera vez bajo aquel manto. Todo seguía ahí, pero ahora brillaba con una luz distinta, como si el cielo mismo se reflejara en cada superficie mojada. De pronto sintió una presencia detrás de ella. No necesitó voltear para saber quién era. Una voz suave, profunda, habló junto a su oído. «Nunca dejé de caminar contigo, Mariana. Solo te hice libre para que pudieras caminar por ti misma». Sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo sé, Señor, y seguiré caminando hasta que me llames de nuevo a casa». El viento sopló con fuerza, levantando el manto por un instante. Cuando volvió a caer sobre sus hombros, la lluvia comenzó a detenerse. Las nubes se abrieron lentamente, dejando pasar una luz dorada que iluminó las calles empapadas. Mariana levantó la mirada. El sol emergía tras la tormenta, brillante y puro. Dio un último paso y susurró: «Bajo tu lluvia empezó mi historia, y bajo tu luz termina». El silencio volvió. Solo el canto de los pájaros rompía la calma. En el altar de la capilla, donde había dejado el manto por un instante, una brisa leve lo movió, como si una mano invisible lo acariciara. Y así, entre la lluvia y la luz, la historia de Mariana se convirtió en un eco eterno, el eco de una mujer que fue cubierta por un manto, y que después aprendió a cubrir al mundo con el amor que nunca muere. Suscríbete y acompáñanos en más historias donde la fe se vuelve vida y el amor deja huellas que no se borran.